Papá trajo a casa a una chica pobre que estaba ayudando, haciendo una buena acción y al mismo tiempo buscándome una compañera de juegos. Ella era hermosa y lista, me hacía ver como una inútil, y estaba pegada a la par de mi novio. Ella tomó mi lugar, se convirtió en la hija única del grupo Q, heredó toda la fortuna de mi abuelo materno y se casó con mi prometido. Volví a nacer, y regresé al día en que papá trajo a Sadie a casa. Ella estaba frente a mí, sonriendo dulcemente, y me tomó de la mano: hermana Rose, cuidaré de ti. Papá trajo a casa a una chica pobre que estaba ayudando, haciendo una buena acción y al mismo tiempo buscándome una compañera de juegos. Ella era hermosa y lista, me hacía ver como una inútil, y estaba pegada a la par de mi novio. Ella tomó mi lugar, se convirtió en la hija única del grupo Q, heredó toda la fortuna de mi abuelo materno y se casó con mi prometido. Volví a nacer, y regresé al día en que papá trajo a Sadie a casa. Ella estaba frente a mí, sonriendo dulcemente, y me tomó de la mano: hermana Rose, cuidaré de ti. Almohadilla, almohadilla, uno, almohadilla, almohadilla. Sadie llevaba un vestido de cuadros escoceses descolorido, con una mochila de lona gris. Su cabello negro lacio y largo llegaba hasta la cintura, con una sonrisa inofensiva en su rostro. Realmente era una flor blanca fresca y hermosa. Papá dijo que al revisar la lista de ayuda, accidentalmente vio a la hija de un compañero de armas. Y al preguntar descubrió que los padres del compañero habían fallecido. Y la hija vivía con su abuela anciana, casi enviada a un orfanato. Así que papá, con gran bondad, decidió adoptarla. Mamá tenía ojos llenos de amor al escuchar que Sadie, siendo tan joven, ayudaba a su abuela con las tareas domésticas y el trabajo en el campo. Se sintió profundamente conmovida. Y le preparó de antemano toda una colección de ropa y libros, incluso arregló mi estudio para que ella viviera. Papá, viendo nuestras manos unidas, sonrió de corazón. A partir de ahora, Sadie es hija de nuestra familia, mañana iré a hacer los trámites de adopción. Yo retiré mi mano, con una sonrisa fría en mi corazón. ¿Cómo podría ser tan suave la mano de una chica que ayudaba a su abuela en el campo, sin una sola costra? Aparentemente, había sido criada con lujo y comodidad por papá fuera de casa. ¿Quién es Sadie? ¿No se llamaba Gia la hija de tu compañero de armas, papá? Actué sorprendida, abriendo mucho los ojos. Sadie miró a papá con una mirada de ayuda, y él rápidamente le explicó: a partir de ahora, Gia es hija de nuestra familia. Le cambié el nombre para que pareciera más como una familia, en el camino le puse el nombre de Sadie. No, no es correcto. Moví la cabeza como un trompo: yo tengo el apellido Q de mamá. Y Gia tiene el apellido Su de papá, así que la gente pensará que Gia es la hija biológica de papá. Además, ¿cómo puedes cambiarle el nombre a la hija de tío Benson? El tío Benson estaría muy triste si supiera esto. En mi vida anterior, todos los socios comerciales de papá, los altos ejecutivos de la empresa e incluso las empleadas de la casa, todos pensaban que Sadie era la hija biológica de papá, mientras que yo era la hija adoptada de la familia. Ellos le daban doble cariño a Sadie, mientras que yo era ignorada. Después de todo, no solo se parecía mucho a papá, sino que también tenía el mismo apellido que él. Mientras que yo, con el apellido de mamá, era vista como una extraña. En mi vida anterior, consideré a Sadie como mi hermana, y le agradecí incontables veces por ayudarme a administrar la empresa. Cuando la gente la consideraba como la heredera de la empresa, yo me alegraba de la relajación. Mamá también la trataba como su hija biológica, nunca le escatimó en recursos, posiciones y dinero. El corazón insaciable es como una serpiente que se traga a un elefante. Nosotros consideramos a Sadie como familia, pero ella y papá querían nuestra vida. Ahora pienso que papá ya quería darle la empresa de mamá a Sadie. En su corazón, Sadie era su hija biológica. En ese entonces, Sadie pudo tener tanto éxito gracias a mi identidad de hija de un magnate. Y se involucró con mi prometido, no fue porque Helio accidentalmente quiso tener una cita romántica con la hija de la familia Su. Quiero ver, en esta vida, si Sadie, sin la identidad de hija de un magnate, puede causar algún revuelo.
Almohadilla, almohadilla, 2 almohadilla, almohadilla. Sadie pensó que el nombre Gia era demasiado vulgar, y se puso tan nerviosa que su cara se volvió roja. Como era nueva en la casa, no se atrevió a contradecir, y solo miraba a papá con una mirada de súplica. Papá puso una cara seria. ¿Qué sabes tú, niña? ¿Cómo vamos a hacer los trámites de adopción sin cambiarle el nombre? Sadie era una hija ilegítima sin identidad, y la herencia de mi abuelo materno ya había sido legalmente otorgada solo a mamá. Incluso si mamá y yo fallecíamos, papá no tenía derecho a tocarla. Solo adoptándola, ella podría convertirse en hija adoptiva de mamá y legalmente heredar la fortuna de mamá. Me traje un respiro, me tapé el pecho, y caí al suelo retorciéndome, viniendo a robar a mis padres, couf couf couf. Desde pequeña he sido débil de salud, casi no pude respirar, mamá se puso muy nerviosa, se arrodilló a mi lado y me acarició con cariño la espalda. Gia ya tiene 16 años, pronto será adulta, nuestra familia solo la cuidará un poco, el niño está tan nervioso. ¿No deberíamos dejar de hacer los trámites de adopción? Mamá dijo con vacilación. Si no te sientes seguro, mis compañeros de clase justo quieren un niño. Viendo que mamá estaba dudando, si seguía hablando, Sadie sería enviada, así que papá tuvo que aceptarlo por ahora. Cambió rápidamente a un papá cariñoso, me acarició suavemente la cabeza. Está bien, mi preciosa Rose. No le cambiaremos el nombre a Gia, haz lo que quieras, ¿de acuerdo? Me levanté de un salto del suelo, y me paré frente a Sadie, cuidar a la hija de un viejo compañero de armas. Mi familia no te faltará de comer ni beber, pero no pienses en ser mi hermana legítima. Ni en mis intenciones sobre la empresa y la fortuna de mi familia. Recuerda, mantén tu lugar. Yo, ¿cuándo he pensado en la empresa y la fortuna? ¿Acabas de fingir? Sadie, ahora Gia. Estaba tan enojada que se golpeaba los pies y casi lloraba, mirando con ojitos tristes a su papá para que la ayudara. Claro que creo en mi hermana Gia. Seguro no harías nada que mamá y yo malinterpretemos, ¿verdad? Le dije sonriendo. Y sobre la enfermedad de antes, creo que fue por tu mala vibra. Espero que te alejes de mí, porque si algo me pasa, tú serás la primera en la lista. Había sido claro como el agua, si hacía algo, sería de manera intencional. Mandarla lejos era lo más lógico. Gia palideció y asintió mecánicamente. Le sonreí. En esta vida, no era tan difícil de manejar después de todo. Almohadilla, almohadilla, 3 almohadilla, almohadilla. En el pasado, mis abuelos construyeron una gran fortuna en los negocios y trajeron a mi papá. Con talento para los negocios, como yerno. Mamá era la única hija y la heredera oficial del grupo. Papá estaba harto de mamá, pero no quería perder la gran fortuna que le habían dejado a ella. No podía traer a su amante y a su hija ilegítima a casa, así que ideó un plan maquiavélico. Un accidente haría que mamá y yo muriéramos, y Sadie, adoptada, se convertiría en la única heredera legal de la fortuna de la familia Q. Cuando mamá y yo estuviéramos muertas, ¿quién se preocuparía por si Sadie era realmente la hija ilegítima de papá? ¿Quién nos defendería a mamá y a mí? Nadie. Absolutamente nadie. En mi vida anterior, después de morir, mi alma flotó durante días hasta llegar a casa y vi cómo Sadie se convertía en la heredera de toda nuestra fortuna y se casaba con mi prometido en una gran boda. Su madre amante y mi papá se instalaron en nuestra casa como una pareja perfecta. Mamá y yo habíamos sido heridas de muerte y ahogadas en el agua, mientras que ellas ocupaban nuestro lugar. Afortunadamente, la vida me dio una segunda oportunidad para vengarme. Como el dicho, el saltamontes caza al cigarrón, pero detrás está el gavilán. En esta vida, yo sería tanto el cigarrón como el gavilán. Almohadilla, almohadilla, 4 almohadilla, almohadilla. Al verme tan firme, papá no se atrevió a dejar que Gia se quedara en el estudio al lado de mi habitación. Aunque nuestra casa es grande, no había habitaciones disponibles de inmediato, así que Gia tuvo que mudarse al sótano, junto a las empleadas. Revisé un montón de informes financieros de la empresa.
En los últimos años, mamá había confiado la empresa a papá y rara vez se involucraba en los asuntos de la empresa. Ahora, incluso si le contaba la verdad, no serviría de mucho. Lo más urgente era recuperar el control de la empresa. Y si podía humillar a Sadie al mismo tiempo, a mucho mejor. Fui criada como heredera de la empresa, con tutores privados que me enseñaban administración de empresas a diario. Mamá me contrató a los mejores profesores. Al día siguiente, cuando llegué a clase, había una mesa extra en el aula. Gia estaba en el estrado hablando con el profesor, quien la miraba con admiración y asentía continuamente. No me molesté en mirar de qué trataba su conversación. En mi vida anterior, sabía que Sadie era inteligente y talentosa. Yo era una tonta que dejaba que ella hiciera todas mis tareas y manejara la empresa familiar. Pero en la primera clase, no se estaba adelantando demasiado, sino que estaba escondiendo su brillo y mostrando su talento poco a poco. Ahora me di cuenta de que era la hija favorita de papá y que él la estaba criando como una verdadera heredera, con mucha más dedicación que a mí. En esta vida, no ocultaba mi desconfianza y disgusto por ella, y ella cambió su estrategia. Mejor así. Cuanto más ansiosamente se moviera, más fácil sería encontrar sus fallas. Le envié un mensaje de texto a los guardias de seguridad que estaban afuera. Señalando a Gia, que estaba en el estrado gesticulando y sonrojándose, arréstenla. En un instante, los guardias rodearon a Gia y la agarraron de los brazos para sacarla. Tú, esta clase, es por orden de papá, del tío Trip. Gia, que antes estaba emocionada y sonrojada, ahora cambiaba de color como una luz de neón. Giré la pluma en mis dedos lentamente y le dije, ¿y tú qué haces aquí si no tienes nada que ver con la empresa? ¿Estudias esto para heredar mi fortuna? Ayer te lo expliqué claramente, si te portas bien, te dejaremos estudiar. Pero si te pones la grandeza aquí, ¿te tomas a ti misma como la gran señorita del grupo Q? Solo estaba discutiendo con el profesor, no es como tú piensas, hermanita Q, ¿acaso crees que estoy presumiendo por qué? Gia se mordió el labio con qué injusticia, pero no continuó. Su mensaje era claro, yo era una tonta y por eso pensaba que ella estaba presumiendo. Le sonreí con sarcasmo. Estaba esperando esa respuesta. Bueno, llevo estudiando administración de empresas 10 años y tú, que llegaste hoy, ya eres una experta. Aunque hayas crecido en el campo con tu abuela alimentando cerdos. Parece que no te perdiste el entrenamiento para ser gerente de empresa, ¿eh? Gia cambió de color y se tapó la boca, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Sin resistirse, fue arrastrada fuera por los guardias. Le sonreí mientras la veía ser arrastrada fuera por los guardias de seguridad. No olvides ir a la secundaria pública mañana. Tendrás que tomar el autobús fuera de la zona de villas. El chofer me llevará a la escuela privada, lo siento, no te puede llevar, ya que no va en la misma dirección. En mi vida anterior, Sadie se hizo popular en mi escuela. Ganó a mis amigos y se convirtió en una pareja legendaria con mi prometido. Aprovechándose de su identidad de heredera de un conglomerado para obtener innumerables recursos. En esta vida, ya no seré la perezosa y tonta Q tan que fue manipulada. Soy la única hija del grupo Q, heredera de una gran fortuna y los mejores recursos educativos. Soy la única heredera de la empresa más grande del país. Viviré una vida llena de lujo y sin preocupaciones, pero también cumpliré con mis responsabilidades como presidenta. Yo también voy a cobrarles a estos tipos lo que me deben de la vida pasada y pisarlos con fuerza a aquellos que intentan manipularme. Almohadilla, almohadilla, 5 almohadilla, almohadilla. A mediodía, hice una cita con mamá para almorzar juntas y le conté sobre lo extraño de Gia. ¿Cómo podría una huérfana criada en el campo hablar con tanta claridad sobre un plan de negocios? Además, su piel es blanca y sus manos suaves, no se ve para nada como una chica que haya hecho trabajos pesados en el campo. Y por otro lado, Gia casi tuvo el apellido Su, y se parece un poco a papá. Mamá, siendo la única hija del grupo Q, entendió de inmediato y rápidamente detectó algo sospechoso, enviando a alguien a investigar a Gia. Antes de que termináramos de almorzar, la información llegó a su teléfono.
Resultó que la identidad de Gia era completamente falsa. Y la verdadera Gia todavía estaba en el campo ayudando a su abuela con las faenas del campo. Mientras que Sadie era la hija ilegítima de papá, un nombre que había usado durante décadas. No uno que se le ocurriera el día que vino a nuestra casa. Había crecido en comodidades, recibiendo una educación de élite. Papá soltó un montón de mentiras sobre cómo ella ayudaba a su abuela alimentando cerdos en el campo, cuando en realidad su mayor interacción con los animales fue aprendiendo equitación y aún así, se coló a montar mi caballo. La cara de mamá se puso tan negra como una olla. Y después de llevarse cabellos de papá y Gia para hacer una prueba de paternidad, estuvo a punto de reventar de rabia. La empresa y los bienes del abuelo materno habían sido legalmente protegidos para que solo mamá pudiera heredarlos. Y papá no tenía derecho a tocarlos. Si mamá y yo moríamos accidentalmente, todos los bienes se donarían a niños sin acceso a la educación. El juego que papá estaba jugando era asegurarse de que, en caso de nuestra muerte accidental, Sadie, como hija adoptiva, heredara toda la fortuna del abuelo materno. Ellos pensaban que habían urdido un plan infalible, pero no sabían que mamá y yo ya lo habíamos descubierto todo. En esta vida, mi comportamiento descuidado también era para que me subestimaran. Vamos a usar su juego para hacer un movimiento aún más grande. Almohadilla, almohadilla, 6 almohadilla, almohadilla. No pasaron muchos días cuando los veteranos de la empresa llevaron a mamá, diciendo que había problemas con la gestión y necesitaban hablar exclusivamente con la heredera de la empresa. Es decir, mamá, y no les interesaba que papá acompañara. No había forma, los veteranos de la empresa eran todos viejos amigos de mi abuelo materno, y solo reconocían a mamá y a mí. En cuanto a papá, lo siento, eres un extraño. Viendo cómo papá se ponía nervioso y ansioso, no pude evitar agregarle más leña al fuego. Papá, ¿no crees que Gia es una mala influencia? Apenas llegó a nuestra casa, y ya hay problemas en la empresa. No digas tonterías. Papá se mordió el labio, y sabía que ya le había entrado la duda. Papá adoraba a los dioses de la riqueza, e incluso antes de casarse con mamá, había ido a pedir un oráculo y hacer rituales extraños. Aunque todo eso parecía absurdo, en el fondo él lo creía. Mamá estuvo en la empresa durante 7 días seguidos en reuniones, y solo hizo 2 llamadas a casa, diciendo que la cadena de suministro de la empresa se había roto y que habían encontrado un gran problema. Papá intentó varias veces ir a la empresa a resolver el problema, pero siempre fue detenido en la puerta, con la excusa de que su nivel no era suficiente. Aunque mamá ahora casi no se involucraba en los asuntos de la empresa, su posición seguía siendo la de presidenta. Mientras que papá ni siquiera podía competir con los veteranos de la empresa, así que solo podía quedarse en casa mirando fijamente. En estos días, la casa estaba llena de humo y me hacía toser. Papá, buscando mantener su riqueza y prosperidad, quemaba incienso y adoraba a todos los dioses posibles. Gia seguía a papá en el altar, arrodillándose con devoción. Y en sus 2 rostros similares se podía ver claramente el deseo de riqueza. Tío Trip está tan preocupado, tenga cuidado con su salud. Tan grande problema. Y la hermana Rose ni siquiera viene a rezar. Una ola de malicia inunda el aire, y sabía que era Gia quien hablaba. Quería decir que yo no me preocupaba por papá, y que ella era la que realmente entendía sus necesidades. Yo tomé lentamente un sorbo de té, sonriendo mientras decía: hace 2 días encontré un gran maestro en la ciudad que hizo una lectura del futuro. Y dijo que hay una mala influencia en casa que afecta la fortuna. La solución es simple, pero un poco dolorosa. No sé si la hermana Gia estaría dispuesta a hacer un sacrificio. ¿Por qué dices que soy una mala influencia? No lo soy. La cara de Gia se puso de un color carmesí, y se apresuró a negar, sabiendo que mi padre definitivamente lo creería. Este es el maestro más famoso de la ciudad, y dijo que la mala influencia es alguien que acaba de llegar a casa. En los últimos 3 meses, aparte de ti, no hemos comprado ni un solo animal de compañía. Dije inocente, y le envié a mi padre un informe de la lectura del maestro. Gia, vete a tu habitación,
dijo papá fríamente, y su rostro se oscureció visiblemente. Ya se mordió el labio, y con descontento se fue. Almohadilla, almohadilla, 7 almohadilla, almohadilla. Mamá llegó a casa agotada, pero no trajo buenas noticias. La cadena de suministro de la empresa se había roto, y todo el efectivo familiar tenía que ser utilizado para salvar la empresa. Las tarjetas de papá fueron congeladas, y mamá le dio vacaciones prolongadas a la empleada doméstica y al chofer. Y nuestra familia tendría que vivir una vida de austeridad por un tiempo. Cariño, por favor, ten paciencia. Es un problema en la cadena de suministro superior, y una vez que lo resolvamos, podremos abrir toda la cadena y la fortuna se multiplicará. Mamá tomó la mano de papá y le pintó un gran futuro. Aunque en su mirada fugaz pude ver que estaba conteniendo su disgusto. Sufre un poco ahora, cariño, y luego la empresa de la cadena de suministro superior llevará tu nombre, ¿de acuerdo? Bajo el ataque de esta trampa dulce, papá rindió sus manos, y nuestra economía volvió a un estado de pobreza absoluta. El único en la casa que se atrevió a quejarse fui yo, como un miembro de segunda generación de privilegio. Había sido criado con ternura y no estaba dispuesto a aceptar una disminución en la calidad de vida. Así que seguí lloriqueando y protestando con papá. Papá le pidió ayuda a mamá, pero ella estaba cada vez más cansada de todo. Así que me metió en una escuela de internado con matrícula pagada de antemano. Almohadilla, almohadilla, 8 almohadilla, almohadilla. Por supuesto, no fui a ninguna escuela de internado. Encontré una hermosa finca en un lugar tranquilo donde pasé mis días bebiendo té con leche y comiendo filetes. Disfrutando de la vida. Y en cuanto a la empleada doméstica y el chofer que estaban de vacaciones en mi casa. Todos estaban aquí cuidándome, hasta me quitaban la piel de las uvas. Después de engordar 3 kilos, llegó la noticia de que la casa se había puesto de cabeza. El padre jugaba al golf y tomaba té de la tarde todos los días con su pandilla de novios de comida suave. Disfrutando de la vida, pero ahora su bolsillo estaba más vacío que su cara. Y no tenía lugar para meterse en los asuntos de la empresa. Así que sus amigos comenzaron a murmurar, diciendo que Tripp iba a ser abandonado por una rica. El padre era muy vanidoso y naturalmente no quería decir que la familia estaba a punto de quebrar. Que todos los lujos de la casa habían sido llevados por mamá para salvar la situación. Así que tuvo que vender algunas de sus trajes de etiqueta y con ese dinero fue a jugar al golf. Incluso cuando el padre volvía con el dinero de la venta de los trajes para consumir a lo grande. Sus amigos no dejaban de meter la zarpa, lo que lo ponía furioso. Y luego estaba su querida amante, la mamá de Sadie. Ella había sido mantenida por el padre durante casi 20 años fuera de casa, acostumbrada a la vida de aristócrata. Con una gran villa alquilada por el padre, varios sirvientes a su disposición, un espectáculo no menor que el nuestro. Ahora que todas las tarjetas bancarias del padre estaban congeladas, obviamente no podía pagar a las niñeras y choferes. Y mucho menos a esta amante que estaba acostumbrada a gastar como una loca. Así que cuando se le cortaron los gastos diarios, se puso furiosa. Antes, cuando el padre no se había preocupado por el dinero, le había puesto todo lo mejor delante. Pensando que tenía buen gusto y entendía la vida, y la había alabado mucho, y los dos se amaban mucho. El padre estaba ya de mal humor estos días, quería descansar un poco en el país de la dulzura. Pero esta amante ya no podía contenerse, no le daba ninguna oportunidad de amar y estar unidos. Ahora, cuando esta amante veía al padre, decía a la izquierda que no le alcanzaba el dinero. A la derecha que tenía que recortar en cuidados de la piel y comida, y al final añadía que así no se podía vivir. Lo que enfurecía al padre, que rompía vasos, y la amante lloraba y se lamentaba de que se había cegado. De que no tenía nombre ni estatus y había tenido un hijo con alguien. Contraté una empresa de investigación para seguirlos, y el gerente me informó con respeto. Después de que la amante se quejara, el señor Tripp canceló la villa que había alquilado para la amante y la hizo mudarse a una pequeña casa. Pero ella lloró y protestó, no quería ir, el señor Tripp no contestó su llamada ni fue a verla. Asentí contenta, me encanta ver a estos perros ladrando, antes gastaban el dinero de mamá, vivían felices.
No había contradicción, ahora parece que no tienen tanta amorcito después de todo. Ah, ¿y qué tal está Gia últimamente? El gerente sonrió, el señor Tripp volvió a casa con el ceño fruncido. A altas horas de la noche llamó a alguien para que tirara a Gia al lago, ella se sacó, temblaba mucho, probablemente se pondrá enferma. Me reí más contenta, antes le había enviado a mi padre un resultado de adivinación del primer maestro de Pekín. Que decía que Sadie era una estrella de la mala suerte, y que para romper la mala suerte. El lago detrás de nuestra casa era el ojo del embrujo. Y que si se tiraba a la estrella de la mala suerte al centro del lago a las 3 de la madrugada, la fortuna se restauraría. Supongo que estos días mi padre se sentía muy de mala suerte. De lo contrario no habría creído en la sugerencia del maestro y habría tirado a su hija favorita al lago. Lamentablemente el lago no era profundo, no podía ahogar a nadie, solo podía hacer que Sadie se temblara y se enfermara unos días. Esperemos a ver qué floraciones puede hacer Sadie cuando se recupere de la enfermedad. No se preocupe, señorita Rose, ya he hackeado los teléfonos de Sadie y su madre amante. Pero Gia es más paciente, se está recuperando en la villa, no ha habido movimiento. Sadie siempre ha sido inteligente, no como su madre, que se quejaba y protestaba. De lo contrario no me habría engañado en mi vida anterior, no habría podido salvar ni la empresa ni mi vida. Ella es una persona que no se enorgullece de la victoria ni se desanima por la derrota, tal vez está planeando algo de contraataque. Almohadilla, almohadilla, 9 almohadilla, almohadilla. El padre ya estaba tan desesperado que había tirado a Sadie al lago como una estrella de la mala suerte. Y esto no había afectado el amorcito de Sadie hacia su padre, ella soportaba un resfriado grave y aún así ayudaba a su padre. E incluso vendía algunas de las joyas y lujos que su padre le había dado para resolver los problemas urgentes de su padre. Cuando el gerente de la empresa de investigación me informó de esto, solté una risita, ella tiene mucha fuerza de voluntad. Puse una pausa y pregunté, ¿de dónde sacó esas cosas valiosas? El gerente se rascó la cabeza, una parte fue comprada por el señor Tripp para ella, y la otra parte fue sacada del armario de ropa de usted y la señora, ustedes tienen muchos lujos. Tal vez no se dieron cuenta de que faltaban algunas cosas menos valiosas. Me sonreí, ¿le gustaban? Sí, a menudo las fotografiaba y se las enviaba a sus amigos, dijo el gerente con seguridad. Me alegré y silbé. Unos días después, el electricista del complejo de villas vino a mi casa para revisar los cables viejos de todas las habitaciones, ¿y saben qué? Después de que el electricista se fue, no solo no se había cerrado la puerta de mi vestidor, sino que había una rendija abierta. Por supuesto, también había algunas cámaras de aguja difíciles de detectar. Sadie tiene un olfato como el de un gato al acecho por los lujos, como un gato que huele un pescado. Rápidamente encontró la puerta de mi vestidor, dudó un poco antes de abrirla. Y quedó asombrada al ver las montañas de bolsos y joyas clasificados y ordenados dentro. La madre amante de Sadie es una mujer que entiende la vida, desde joyas de oro y plata y lujos hasta cuadros famosos y antigüedades. Después de todo, es necesario saber qué es lo más valioso. Esta habilidad de identificación de tesoros también la heredó a su hija. Sadie entiende y le gusta mucho los bolsos y la ropa de lujo. Pero lamentablemente mi padre es un hombre de comida suave, tiene poco dinero para gastar. Así que los lujos que tiene en sus manos son solo unos pocos. Así que cuando abrió mi vestidor, su expresión era como la de la vieja Liu entrando en el gran patio con vista. Estaba viéndola en la cámara con la boca abierta. Sosteniendo mis bolsos y ropa contra su cuerpo, riendo hasta que me daba vueltas. Almohadilla, almohadilla, 10 almohadilla, almohadilla. Sadie se sopló a su papá en el desayuno sobre que la puerta de mi vestidor no estaba cerrada. Y le insinuó si no quería vender algo de lujo para ayudar con los gastos. Después de todo, si su papá lo hacía primero, ella podía tomar un poco sin que se diera cuenta y culparlo todo a él, era fácil de engañar. Somos una familia, yo, mamá y papá, y vender algo de lujo para ayudar con los gastos en tiempos difíciles. No es nada fuera de lo normal, ¿verdad? Pero ni yo ni mamá le daríamos esa oportunidad. Ayer, mamá hizo el papel de una enamorada y habló por teléfono con papá.
Primero dijo que ya había solucionado los problemas financieros y que había algo de dinero para su querido esposo. Luego pintó un gran pastel diciendo que si superamos esta crisis, el negocio familiar subiría de nivel y, para agradecerle a su querido esposo por pasarla tan difícil juntos, lo incluiría en la lista de herederos de la empresa, a pesar de las objeciones. Papá se sintió como en las nubes al escuchar esto y, al ver que había una gran cantidad de dinero en la cuenta, se olvidó de todo. Cuando Sadie se sobornó sobre vender lujo, su papá estaba ansioso por salir a jugar al golf con sus amigos y luego comprar algunas de las prendas más caras para borrar la deshonra de antes. Estaba tan emocionado que, al escuchar a Sadie hablar de vender el lujo de mamá y mío, no le interesó en absoluto y salió corriendo. Así que le dio una lección moral a Sadie. Zeynep, en cualquier caso, soy un hombre de verdad, ¿cómo podría vender el lujo de una mujer para derrochar? Viendo a su hija con cara de pena, le consoló un poco, ahora que estás viviendo en casa. ¿Por qué no piensas en cómo complacer a tu tía Q y a tu hermana Rose? Para que te quieran y te adopten como hija, y así podamos seguir con nuestro plan. Después de decir esto, salió corriendo de la casa. Sadie escuchó cómo la puerta se cerró con un golpe y se quedó paralizada. ¿Esto no era lo que ella había planeado? Almohadilla, almohadilla, 11, almohadilla, almohadilla. Vi a Sadie en el vídeo de vigilancia regresar a su habitación con la cabeza gacha, dejando solo a ella en la enorme mansión. Su madre, la amante, le había llamado muchas veces, sin duda porque se le acabó el dinero. Mi padre y la amante aún no se habían reconciliado y él estaba ansioso por salir a presumir, así que no le daría ni un centavo. Sadie se acostó en la cama y sus lágrimas cayeron una tras otra. Esta hija tan obediente decidió vender sus pocos lujos y joyas para mantener el estilo de vida lujoso de su madre. Estos lujos y joyas eran algunas de las cosas poco llamativas que su padre había tomado de mi vestidor. Y esta conclusión también fue el resultado de mis órdenes en secreto. Pagué a las amigas de la amante de Sadie, quienes también eran canarios de otros poderosos en el círculo. Con información de segunda mano que no sabían de dónde habían sacado, dijeron que Sadie, como hija adoptiva en nuestra casa, podía obtener mucho dinero de bolsillo, mucho más que la canaria sin dinero. La amante se enfureció y persiguió a su hija por dinero, sin importarle las explicaciones de Sadie, que solo pudo vender sus lujos para llenar el agujero de su madre. Después de vender las cosas, Sadie, al sentirse resentida, vino a mi vestidor para aliviar el estrés. Probó un montón de ropa y joyas bonitas y llevó algunas de las más hermosas a su habitación. ¿Va a salir?, le pregunté al gerente de investigación que había hackeado el teléfono de Sadie. El señor Tripp le presentó un pretendiente, dijo avergonzado el gerente de investigación. Un momento después, un familiar Maserati se detuvo frente a la puerta de mi mansión. Era Elio. Este era el novio y prometido que Sadie había robado en mi vida anterior. Y también el heredero de la empresa Gwen, con quien Sadie había celebrado una gran boda. Almohadilla, almohadilla, 12, almohadilla, almohadilla. Me mordí los dientes, las cejas saltaban, el rencor del pasado inundaba mi corazón. En la vida anterior, comencé a salir con Elio con el propósito de un matrimonio comercial. Apenas apareció Sadie, él me dejó de lado y se fue de viaje con ese lirio blanco. En ese entonces, también era ingenuo, pensando que, después de todo, no tenía mucha conexión emocional con Elio. Y además, él y Sadie eran una pareja perfecta, así que me reí y les deseé felicidad a mis amigas. Pero no hay buena voluntad sin recompensa. Al final, en el incidente del barco bomba, también había planes de Elio. Después de todo, eliminando a mí y a mi mamá, casándose con Sadie, la única heredera restante del grupo Q, entonces sería solo cuestión de tiempo antes de que el grupo Q fuera absorbido por los Wens. En esta vida, justo después de renacer, dejé este tipo de mierda. No esperaba que mi padre fuera tan rápido en la mente e incluso le presentó a mi exnovio a Sadie. Si Sadie y Elio se comprometieran, por el beneficio del matrimonio comercial, mi mamá tendría que adoptar a Sadie como hija. Me entrecerré los ojos y le dije al gerente de investigación: ve, asegura mi vestidor. Almohadilla, almohadilla, 13, almohadilla, almohadilla.
En la vida anterior, Sadie era la hija adoptiva muy querida en mi casa, también una figura destacada en la escuela de élite. Hermosa y con buen carácter, además de ser la vicepresidenta del consejo estudiantil. Lo que hizo que muchos chicos se deslizaran por el suelo con la boca abierta. Elio fue cálido y proactivo, lamiendo a Sadie durante 3 meses antes de poder tomar la mano de la diosa. En esta vida, sin el buff de la escuela, el estatus actual de Sadie es simplemente una huérfana que vive temporalmente en mi casa. Ella trata a Elio con cuidado y precaución, temiendo que alguna palabra lo haga perder la paciencia. Incluso si Elio la trata fríamente, ella debe sonreír obligadamente. Porque, esta es su oportunidad de ser adoptada por mi mamá, debe aprovecharla bien. Cuando Sadie regresó sonrojada, acompañada de Elio, en la sala de la villa estaban sentados correctamente yo y mis padres. El rostro de mi padre estaba tan oscuro que parecía que iba a caer al suelo. «Gia, ¿qué está pasando?», mi padre llamó a la falsa identidad de Sadie. «Papá, tío Trip, ¿no fue usted quien me pidió que saliera con el señor Elio? Él y la hermana Rose ya se separaron, no hice nada malo». Sadie gritó. «Ahora el señor Elio todavía está aquí, ¿cómo es que ya me están juzgando en tribunal?». Viendo a Sadie furiosa y a Elio queriendo escapar, sonreí y ordené traer 2 sillas. No se malinterprete, no tengo interés en los hombres que he dejado. Pero como el señor Elio es el pretendiente de Gia, siéntense también. Les hice un gesto para que se sentaran, un guardia inteligente cerró la puerta. Elio, viendo que no podía escapar, se sentó descuidadamente, sacudiendo la cola de su traje. Después de todo, él y Sadie no tenían mucha conexión emocional, esta llama no lo quemaría a él. Sadie, no obstante, mordió sus labios con descontento y se sentó al lado de Elio. Almohadilla, almohadilla, 14, almohadilla, almohadilla. Gia, mi familia te adoptó de buena fe, ¿cómo es que robaste mis artículos de lujo para venderlos? Toqué el asidero de la silla con los dedos, sonriendo mientras me enfrascaba. Sadie quería refutar, abrió la boca pero luego la cerró. Después de todo, la ropa que llevaba puesta, la bolsa que llevaba, los accesorios que llevaba en la cabeza. Todos fueron tomados de mi vestidor. Sadie claramente no tenía mucha confianza. Yo, hoy fui a una cita a ciegas. Justo tu vestidor estaba abierto, ¿qué pasa con ponerme unas cuantas prendas? Me volví a preguntar a la niñera que había vuelto de un largo descanso. Liuma, ¿mi vestidor estaba abierto? Liuma respondió con respeto, señorita Rose, su vestidor estaba cerrado, aunque había signos de haber sido forzado. Liuma miró a Gia de reojo, esta mirada ya la consideraba una ladrona. Después de todo, Gia vive en mi casa en una habitación vacía enfrente de la habitación de la niñera, antes de que llegara. Liuma podía usar esa habitación para practicar yoga. Poner cosas, ahora incluso la hija de Liuma no tiene lugar para quedarse cuando viene a visitar. Liuma desearía que esta hija adoptiva se fuera de mi casa lo antes posible. Gia tembló de ira, yo no digas tonterías, y además, ¿no soy parte de esta familia? ¿No puedo usar unas cuantas prendas y bolsas? Yo dije lentamente, eres efectivamente una huérfana en mi casa, lo que llevas puesto y en la cabeza. No sé si es para usarlo en secreto o para venderlo, pero ya has vendido esos, ¿cómo lo explicas? Gia enderezó su pecho, no he vendido tus cosas. Mi sonrisa se hizo más amplia, miren el VCR. Liuma entendió, proyectó en la pantalla grande del salón un vídeo. Un vendedor de segunda mano y Gia haciendo una transacción sospechosa en la parte trasera de mi casa. El vendedor de segunda mano tomó unas cuantas bolsas y accesorios, le dio a Gia un recibo y luego hizo un pago con código QR. Luego saqué los recibos de esa cinta de vídeo, estas son todas bolsas y accesorios de mi vestidor. Cada bolsa de Angus tiene un código único, ese código está registrado en mi vestidor, ¿quieres verificarlo? Almohadilla, almohadilla, 15, almohadilla, almohadilla. Con estas palabras, no solo cambió el color de Gia, sino también el de mi padre, que agarró con fuerza la esquina de la mesa, observando a Gia y a mí. Esta cantidad, suficiente para ser condenada por unos años, ¿no? Liuma hizo un comentario inesperado. Mi mamá, que había estado observando la escena con calma, finalmente habló.
Esposo, ya que esta Gia no tiene manos limpias, ¿no deberíamos llamar a la...? Antes de que saliera la palabra policía, la gran mano de mi padre ya había golpeado a Gia en la cara, la derribó con un solo golpe. Antes de que Gia pudiera levantarse, mi padre la agarró por el cuello y la levantó. Abanicándola de un lado a otro, Gia tenía las mejillas hinchadas y no podía decir una palabra. «Maldito seas. Tu padre y yo somos camaradas de armas desde hace años y tú haces algo así. ¿Cómo voy a enfrentarme a tu padre en el más allá?» El padre gritó al cielo con dolor, luego se arrodilló y derramó algunas lágrimas. Esos lujos y joyas no los robó Gia de mi vestidor, sino que mi padre los sacó en secreto para complacer a esa madre e hijas de amantes. Investigar más no le beneficiaría en nada y podría involucrar su caso de infidelidad marital, dejándolo en una situación difícil. Así que mi padre actuó esta escena de amistad de guerra, a menos que se descubra la falsa identidad de Gia. Nadie puede mencionar la idea de llamar a la policía. «Qué vergüenza, señor Elio», dije fríamente, mirando a Elio que había disfrutado una buena obra. «¿Esto es lo que tu familia quería mostrarme?», preguntó Elio, sin siquiera mirar a Gia caída en el suelo llorando. Sino mirándome con interés. «Rose, desde que nos separamos, te has vuelto cada vez más interesante». Miré directamente a Elio. «Gia no es hija adoptiva de mi familia, ni heredará nada de nuestra fortuna. Solo le traerá problemas al señor Elio. ¿Entiendes, verdad?» «Entendido, pequeña jefa». Elio aplaudió y se levantó para irse, sin olvidar lanzarme un guiño coqueto que me produjo escalofríos. Almohadilla, almohadilla 16, almohadilla, almohadilla. Sadie cometió un gran error al robar, pero por el bien de mi padre no llamamos a la policía. Aunque ya no podía quedarse en casa y fue enviada a vivir afuera, con solo los gastos básicos de vida y estudio cubiertos por mi familia. Mis ojos y los de mi madre la vigilaban constantemente, no podía soñar con volver a la vida de rica niña mimada. La madre de Sadie, la amante, lloraba y maldecía a Sadie por ser inútil. Ahora Sadie ni siquiera tenía la oportunidad de vender lujos para obtener dinero para su madre. Mi padre recordaba la manera áspera con la que la amante lo trataba cuando estaba sin dinero. Y con el fracaso inicial de Sadie, también se distanció de la madre e hija. Ahora, ambas tenían que vivir con estrechez. ¿Ya terminó todo?, mi madre me preguntó. Por supuesto que no, sonreí. Matar exige pagar con la vida, las deudas deben ser pagadas, quiero que devuelva todo lo que nos debe. Esa es la razón por la que no llamé a la policía. ¿Qué drama quedaría si meto a Sadie en la cárcel? En la vida anterior, mi padre, Sadie y Elio conspiraron juntos para hacernos explotar en un barco y ahogarnos con heridas en el mar. Dios tuvo la misericordia de darme otra oportunidad de vida, para ver sus verdaderos rostros y para crecer. Ya no soy esa niña tonta de segunda generación, soy la futura heredera de la empresa. Naturalmente, quiero recuperar todo lo que es mío, quiero ver qué más pueden hacer. Mi madre acarició suavemente mi cabello. Rose, realmente has cambiado, me alegra ver que mi Rose ha crecido, ahora puedo confiar en dejarte la empresa. En esta vida, aunque soy firme en la toma de decisiones y astuta. El lugar más tierno de mi corazón siempre está reservado para mi madre. Ella es la persona más amorosa y que más me quiere en este mundo. Agarro la mano cálida y delgada de mi madre, prometiéndome a mí misma que la protegeré. Almohadilla, almohadilla 17, almohadilla, almohadilla. Como dicen los dichos, un hombre solo se vuelve honesto cuando está colgado en la pared. Resulta que mi padre no pudo aguantar unos meses más y sucumbió a las lágrimas. Gritos y amenazas de la madre de Sadie, la amante, y se reconciliaron. Mientras tanto, Sadie nos enviaba cartas manuscritas continuamente, expresando su arrepentimiento por actuar con tanta impulsividad y cometer errores. Y describía cuán difícil era su vida en el campo con su abuela. Levantándose a las 5 de la mañana para limpiar el establo de cerdos y trabajar en el campo. Demostrando cuánto nos consideraba familia para cometer errores y rogarnos perdón. Mi madre y yo casi nos morimos de risa al leer las cartas, ya habíamos descubierto la falsa identidad de Gia. Así que las leíamos como un entretenimiento. Para hacer más creíble su papel de niña huérfana del campo, las cartas estaban llenas de manchas grandes.
como si estuviera llorando mientras las escribía. Gia también es una buena niña, la vi llorando mientras escribía la carta, con los ojos rojos como un conejo. Dijo mi padre frotándose las manos, quizás, ¿no deberíamos seguir discutiendo con ella? ¿Quién discute con ella? Le dimos una pequeña casa y dinero para la vida, esto no es arrepentimiento sincero. Es que no puede desprenderse de la riqueza de mi casa. Mi madre cerró la carta y reflexionó, Gia, puedo ver que no es una mala persona, tiene un toque de pureza de alguien del campo. Además es la hija de tu camarada de armas. Desde que la envié, siempre me siento inquieta. Y además Rose no es una buena niña, no le gustaba Gia, también es comprensible. ¿Quizás deberíamos traer a Gia de vuelta? Si se porta bien, la trataremos como nuestra propia hija. Además, Rose, como niña de segunda generación, también necesita a alguien que la controle. Gia tiene tan buenas calificaciones, creo que estaría bien. Esta vez, cuando la traigamos de vuelta, debemos tratarla bien, la última vez que llegó. Rose le dio un aviso, los niños del campo tienden a ser tímidos, y cuando se apuran, es fácil cometer errores. Cuando los escalones se pusieron tan claros, mi padre asintió contento. En unos días, Gia apareció de nuevo en la puerta de la villa de mi casa. Esta vez, no le hice problemas, y a petición de mi madre, me reconcilié con ella. Mis padres asintieron satisfechos, aunque la alegría de mi padre era sincera, y la sonrisa de mi madre tenía un toque de frialdad. Ahora que está de vuelta, no vayas a ninguna parte. Almohadilla, almohadilla 18, almohadilla, almohadilla. Mamá fue a hacer una consulta adivinatoria, y según el oráculo, no lograría grandes cosas. Para asegurar la continuidad de la familia, necesitábamos adoptar una hija capaz como heredera. Mamá nunca compartió el resultado de la adivinación con nadie, pero se volvió cada vez más cariñosa con Gia. No solo la transfirió a una escuela de élite, sino que también le daba problemas comerciales para resolver. Gia no decepcionó a mamá. Sus planes de negocio fueron aplaudidos por los veteranos de la empresa, quienes elogiaron a esta huérfana como una rara joya en los negocios. Mamá miraba a Gia con una expresión cada vez más suave. Incluso propuso no oponerse a la relación entre Gia y Elio. Y llamó personalmente al señor Wen para aclarar que el malentendido durante su cita era obra mía. Como una segunda generación dedicada, no veía con buenos ojos a Gia. Ya fuera haciendo un agujero en su traje para el día siguiente o poniendo cucarachas vivas en su comida. Mis padres, naturalmente, me veían cada vez peor. En privado, mamá le dijo a papá, cariño, ese adivino tiene algo de talento. Creo que Rose está acabada, pero Gia es realmente valiosa. Con solo esa frase, papá comenzó a persuadir a mamá para adoptar oficialmente a Gia, incluso soplando al oído cada noche. La mente de Gia para los negocios seguro que la llevará lejos. Si no es nuestra hija, será nuestra competencia. Mejor adoptarla ahora. Rose no soporta a Elio, así que la alianza matrimonial está fuera de cuestión. Pero Gia y el hijo de los Wen están muy unidos. Si ellos se casan, será beneficioso para ambas familias. Si no adoptamos a Gia ahora, luego será la nuera de los Wen y no tendremos nada que ver con ella. Después de un tiempo soplando al oído, mamá finalmente aceptó con cierta duda. Yo, por supuesto, estaba muy enojada. Me enojé mucho, hice una huelga de hambre durante unos días. Hasta que papá me prometió que nunca más tendría que asistir a esas terribles clases de negocios. Papá eligió una fecha auspiciosa para llevar a Gia a formalizar la adopción y luego nos llevó a toda la familia a pescar en el mar para celebrar. Almohadilla, almohadilla 19, almohadilla, almohadilla. Comenzó la pelea. Todavía estaba pensando en cómo hacer que Elio se uniera a la pesca en el mar cuando recibí su llamada. Fruncí el ceño pero la contesté. ¿Qué pasa, cuñado? Enfaticé en cuñado. Vete, ¿quién te crees que eres? Yo y tu hermana barata somos completamente limpios. Aunque ella se pega a mí, no tengo nada que ver con ella. Escuchando a Elio desesperado por aclarar, me sentí confundida.
¿Qué juego es este? Cuando lo pregunté, Elio bajó la voz. Rose, realmente no tengo nada con ella. Ahora te ves muy diferente. Como si hubieras cambiado. Viendo a esa huérfana tener tanto éxito en tu casa, quise hacerle amigos para ayudarte a obtener información y de hecho lo logré. ¿Tu familia va a pescar en el mar la próxima semana? No vayas, Rose, es una trampa. Mis pelos se erizaron. ¿Cómo lo supo? Ya me pidió una bomba, dijo que quería hacerte y a tu mamá morir. Le daré el barco y la bomba. Y después de que tenga éxito, heredará toda la propiedad de tu familia y se casará conmigo, y le daré el control del grupo Q. Me quedé en silencio por un momento. Esa oferta es muy tentadora. ¿Por qué no aceptaste? Elio se mordió el labio y luego explotó. Yo. Me di cuenta de que te amo, Rose. ¿En serio? Los últimos 3 años no sentí mucho por ti, pero desde que te dejé, veo que eres completamente diferente. Siempre he sido racional, pero ahora eres realmente atractiva. Incluso si pudiera tomar el control de tu empresa, no quiero que mueras. Esa Gia es astuta, no podría casarme con ella. Antes, siempre priorizaba los intereses del grupo, pero ahora no podría renunciar a ti. Creo que estoy loco e incluso tengo a mi asistente recopilando información sobre ti todos los días. Realmente te deseo. Frente a una confesión tan apasionada de un enemigo de mi vida pasada, mi cara se puso roja. Colgué el teléfono, sin saber cuánto de lo que dijo Elio podía creer, pero estaba segura de que en sus ojos ya no era la segunda generación sin valor de la vida pasada. Almohadilla, almohadilla 20, almohadilla, almohadilla. Después de formalizar la adopción, ya se convirtió oficialmente en mi hermana adoptiva y la hija mayor del grupo Q. Ya había demostrado su capacidad, así que cambió su nombre legalmente a Sadie. Esta vez, nadie cuestionó el cambio de nombre. Papá estaba encantado, besó el registro civil una y otra vez, y lo guardó cuidadosamente en el bolsillo interior de su ropa. Papá se apoyó con orgullo en nuestros hombros, mostrándose como un padre cariñoso. Mis queridas hijas, esta noche papá y mamá os llevarán a pescar peces grandes. Sonreí, pero no llegó a los ojos. Claro que sí, papá y Sadie seguro que pescarán peces grandes. Papá me acarició la cara. Rose está cada vez más madura. Cubrí mis ojos con un sombrero, ocultando mi ira. En su corazón, solo Sadie era su hija querida, y querían que mamá y yo muriéramos. En mi vida pasada, en la misma pesca en el mar, papá había preparado un bote pequeño para escapar con Sadie. Mientras mamá y yo, después de beber bebidas envenenadas, nos quedamos sin fuerzas, encerradas en la parte inferior de la cabina. Un estallido, y el barco se despedazó. Mamá y yo, en la cabina cerrada, vimos cómo el agua entraba poco a poco. El nivel subía, pero no podíamos hacer nada, heridas por la explosión y sin fuerzas. Ni siquiera podíamos intentar abrir la puerta de la cabina, el agua poco a poco me cubrió la cabeza. Mamá se sumergió y luchó por levantarme, pero no sirvió de nada, el mar nos inundó a los dos rápidamente. No estaba dispuesta a morir así, sin siquiera saber qué había pasado. Hasta que mi alma salió flotando por el casco del barco y vi a mi padre a punto de desmayarse de alegría y a Sadie con una sonrisa de triunfo. Entonces supe que mi padre era un bastardo con apariencia humana, que Sadie era la hija ilegítima de mi padre y su amante. Y que llevaban mucho tiempo planeando matarnos a mamá y a mí para heredar la fortuna. Mientras ellos celebraban triunfantes, yo flotaba húmeda a un lado observando. Vi a la madre de Sadie, la amante, vestida con elegancia, tomada del brazo de mi padre entrando a la empresa de mi casa. La gente la llamaba Señora Su y esa era la empresa que mi abuelo había construido con tanto esfuerzo, ahora controlada por los asesinos de mamá y yo. Sadie y Elio se casaron, las dos empresas más grandes de la ciudad se unieron. Los medios de comunicación reportaron la boda durante 3 días seguidos, los estaban llenos de detalles de la boda. Los medios llamaban a Sadie la princesa del grupo Q y la heredera más bella. Nosotros, los más cercanos y queridos, nos mataron, y ahora ocupaban nuestro lugar.
disfrutando de la fama y gastando la fortuna que era de mamá y mía. Quizás mi resentimiento era demasiado grande, y el cielo me dio una segunda oportunidad. Por milésima vez, le doy gracias al cielo por tener ojos, no voy a desperdiciar esta oportunidad. Y hoy es el momento de contraatacar. Almohadilla, almohadilla 21, almohadilla, almohadilla. Miren, papá ha pescado un gran pez. Con el grito de Sadie, papá movió la caña y sacó un pez raro. Yo no le hice caso, soplé el viento del mar y bebí mi bebida, pensando si había algún fallo en el plan de la noche. ¿No estás de buen humor hoy, hermana Rose? Sadie llegó hacia mí con un vestido lleno de flores, moviéndose con gracia. La miré un momento, no tenía ganas de hablar, y bebí otra vez de mi bebida. El refresco de gas hielo me subió por la cabeza, manteniéndome alerta. Sadie me miró con interés y siguió hablando sola. No es de extrañar, ahora me llamo Sue. Soy la hija mayor de la familia Q, no es raro que la hermana Rose esté triste. Cuando no la miré, Sadie extendió sus finos dedos y me giró la barbilla para que mirara sus ojos. Unos ojos perfectos de almendra llenos de odio. Todos somos hijas de papá, ¿por qué tú has tenido todo lo que querías, y yo no he podido ni siquiera tener una identidad? Rose, recuerda, estas posiciones y riquezas deberían ser mías, ahora solo estoy tomando lo que debería ser mío. Todo lo tuyo es mío. Llegaron pasos en la cubierta, mamá bajó del camarote y nos saludó con una sonrisa. ¿Qué están haciendo, Ceen, Rose? Sadie soltó rápidamente mi barbilla y puso una sonrisa complaciente. Mamá, estoy ayudando a mi hermana a aprender a pescar. Mamá no cambió su sonrisa, vengan a comer, llamen a papá también. Almohadilla, almohadilla 22, almohadilla, almohadilla. Papá contrató a un gran chef para cocinar la comida de toda la familia en el barco. Incluso preparó el vino, solo esperaba que nos sentáramos para empezar la cena. Estaba muy feliz hoy, hablaba mucho, levantó una copa para dar la bienvenida a Sadie a nuestra familia. Para desearle éxito en los negocios, y para celebrar el compromiso de Sadie y Elio en unos meses. Este era un punto de inflexión en su vida, no podía no estar feliz. No dejaba de hablar de Sadie, su orgullo, su única hija reconocida. Mamá le acarició suavemente la espalda. Trip, ya estás borracho sin beber. Padre se secó las lágrimas y nos invitó a beber. Sadie habló con dulzura, papá, no te decepcionaré. Todos terminaron sus vasos de vino, papá estaba muy feliz. Pero realmente no podía con la bebida, sus párpados se cerraban cada vez más. Lo mismo pasó con Sadie, cuando se dio cuenta de que algo andaba mal ya había caído de la silla al suelo, murmurando sin poder hablar. Mamá y yo nos miramos, subimos a un bote pequeño, antes de irnos cerramos amablemente las puertas y ventanas del comedor. El mar estaba frío, mamá y yo nos abrigamos con una chaqueta gruesa. Nos abrazamos para calentarnos, nuestros ojos estaban fijos en la superficie del mar. Pronto, el yate explotó en una espectacular fogata, iluminando todo el mar. Mamá y yo nos abrazamos y lloramos, soltando toda la frustración de estos días. Estos días habíamos sido engañados por papá, por nuestro amor, habíamos pasado por la llegada de la hija ilegítima. Casi habíamos aceptado a la malvada como hija adoptiva, y finalmente. Nuestro bote salió 20 minutos y el yate explotó. Mamá y yo rápidamente regresamos, pero no pudimos salvar a papá y a mi hermanastra. Resultó que el motor del yate estaba viejo, un accidente, la suerte juega malas pasadas. Si se investigaba más, la policía habría encontrado registros de papá dañando el motor y comprando explosivos. Pero ya no había necesidad, juzgarlo como accidente era el mejor final. En cuanto a Elio, nunca me hizo daño y me avisó, no tenía planes de vengarme más de él. Dijo que todo lo hizo por amor, pero yo no le creo, con su inteligencia. Seguro ya vio que Sadie no era mi rival y solo quería seguir con el matrimonio comercial. De cualquier manera, Elio y yo no éramos posibles. Si nos volvemos a ver, será en la batalla comercial como iguales. Reencarné y no desperdicié la bendición del cielo. Esta vida, ya no soy ese vago género 2, tampoco soy un alma vengativa. Eliminé todos los obstáculos y protegí a mamá,
quien más me ama. De la vida anterior, supe que no estudiar no lleva a nada bueno. Así que estudié negocios en serio, tomé el relevo de mamá y me convertí en presidenta del Grupo QU. En 5 años al frente del Grupo QU, desarrollé la empresa familiar. Superé por completo a los rivales Wen y me convertí en la primera empresa de la capital. No necesito halagar a nadie por matrimonio comercial, yo misma soy una presidenta de conglomerado que disfruta de la atención popular. Lo que me espera es una vida brillante y llena de luz.